Jueza federal Sandra Arroyo Salgado, pero antes quiero compartir con ustedes esto del fiscal Luciani. Al parecer existe una campaña, desconozco si está articulada o no, tendiente a ejercer presión sobre cualquier aspecto de mi vida que no tiene nada que ver cómo ejerzo mi función. Y eso denota una intención muy clara de debilitarme psicológicamente. A quienes dedicamos nuestra vida a esto y lo hacemos con responsabilidad, compromiso, pasión y rectitud, nos resultan preocupantes este tipo de estrategias. Bueno, y nos damos un lujo aquí en La Nación Más con la invitación a la doctora, a la jueza federal de San Isidro, la doctora Arroyo Salgado. Bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, buenas noches. Bueno, muchísimo para hablar con usted. Arrancamos por lo que vimos recién del fiscal Luciani y esta causa que conmueve al país. ¿Qué sensaciones le genera? Bueno, por un lado me parece destacable que el Tribunal Oral haya permitido la visualización de los alegatos de la Fiscalía, del juicio en sí. Me parece que la publicidad de los actos de gobierno que deriva de la forma republicana de gobierno alcanza los tres poderes del Estado, con lo cual me parece que el Poder Judicial no es un poder que debe estar al margen de esto. Ese dicho de que los jueces hablan por sus sentencias me parece que ya ha caído en desuso, que la justicia debe modernizarse, debe adaptarse a los nuevos tiempos y a lo que la sociedad demanda, porque se trata de que la justicia dé cuenta de lo que hace, dé cuenta a la sociedad civil. Por eso hablaba de la forma republicana de gobierno, porque de algún modo es la sociedad civil la que delega en el Estado ciertas funciones, con lo cual el Poder Judicial debe dar cuenta del quehacer judicial, porque para mí no vaya el oscurantismo, el trabajar de atrás del escritorio, el no salir a dar a conocer, y más aún en casos de alta sensibilidad que conmueven a la opinión pública. Por eso me parece destacable que la sociedad haya podido acceder a las pruebas y a los fundamentos por los cuales un fiscal federal sostiene acusaciones tan graves en un caso como es el caso de Vialidad, ¿no? El que se haya rechazado la recusación de los fiscales, ¿era algo esperable en materia judicial? Sí, la verdad es que el planteo, bueno, hoy en día, lamentablemente, en los últimos tiempos estamos concurriendo a una verdadera industria de la recusación y el apartamiento de los jueces. Hay una industria. Sí. Sí, hay una industria de la que forma parte también todo un aparato de abogados. A ver, el doctor Carlos Veraldi es un gran letrado, es un académico con alta trayectoria. Él fue profesor mío de la Facultad de Derecho en la UBA, de una materia que se llamaba justamente de los delitos de fraude y corrupción en el gobierno. Yo hice la orientación en Derecho Penal y fui alumna del doctor Veraldi. La verdad que aprendí mucho en su materia. Es muy prestigioso. Y bueno, ha hecho un planteo que sin duda, bueno, responde a la defensa de los intereses de su defendida. Lo cierto y concreto es que por lo que trascienden los medios, porque yo no tengo acceso al expediente, más que el acceso que he tenido como ciudadana y que han tenido todos de lo que se ha visualizado en los medios. Por lo que tengo entendido, el doctor Veraldi ha recusado en un principio al fiscal Luciani y a uno de los jueces, Jiménez Uriburu, por una foto en la que se los ve integrando el mismo equipo de fútbol. Mire, le voy a poner un punto ahí, sí, porque tenemos justamente esa parte donde el fiscal Luciani da su parte, da su alegato respecto a este punto, y me interesa compartirlo con usted. Por favor, veámoslo. Okay. Y voy a ser claro, para que no quede ninguna duda. No tengo ninguna vinculación con el anterior presidente o con personas de su entorno político. Y no tengo pertenencia política, ni partidaria, ni aspiraciones en ningún sentido. Tampoco me une con nadie algunas circunstancias que puedan generar temor o sospecha o falta de objetividad respecto de mi intervención. Y quiero aclarar también que trabajo ante el Tribunal Oral Federal número 2 desde hace 9 años. 9 años.
no ha habido ninguna circunstancia que haya podido influir en el cumplimiento de mi imperativo legal, ni menos en la de los jueces. Si se hubiera configurado una causal, yo mismo habría plantado mi excusación o la recusación directa. Acá está su alegato, ¿no? Donde él dice puntualmente por qué esta recusación no iba a cuento. Por esto, sí, perdón. Sí, el fundamento de la recusación sería que hay una amistad íntima, encuadraría en una de las causales de supuesta amistad íntima, habla el código, entre el juez que debe resolver y el fiscal que con su alegato está fijando una postura. Ahora bien, el código habla claramente de interesados, es decir, cuando el juez tiene una relación tal con uno de los interesados, y como interesados solamente la ley contempla el imputado, es decir, la persona sospechada de delito, el particularmente ofendido por el delito, que sería la víctima, y el civilmente demandado. No habla de los fiscales, porque los fiscales justamente integran el Ministerio Público Fiscal de la Nación, que por mandato constitucional son magistrados, funcionarios del Estado que representan los intereses generales de la sociedad en la persecución del delito y ejercen el control de legalidad. Los jueces y fiscales participamos de muchos eventos académicos, seminarios, reuniones de trabajo, y no por eso nos une una amistad. Es más, yo me atrevo a decir, yo por ejemplo, personalmente no tengo amigos en la justicia, no tengo ningún colega, ni juez ni fiscal, que responda a ese título de amistad. Este fiscal, Diego Luciani, ha intervenido en una infinidad de casos ante estos jueces y no ha sido apartado por sus superiores ni nada por el estilo. De otra parte, bueno, la estrategia fue bastante interesante en el sentido de que el código contempla un procedimiento para dar tratamiento a una recusación, que el propio fiscal y juez informe a ver si se considera incurso en esa causal de recusación y puede decir, bueno, sí, le asiste razón al recusante y con eso, bueno, pasa a intervenir otro colega. Ahora bien, si rechaza esto, como lo rechazó el doctor Luciani en lo que usted acaba de mostrar a la audiencia, debe hacerse una audiencia en la que se producirá la prueba e informarán las partes, es decir, informan el recusante y el recusado, y después se resuelve. Interín, estando en trámite esta recusación, tanto al doctor Luciani como a uno de los jueces, entiendo que el doctor Beraldi recusa a posteriori al doctor Gorini, con lo cual el trámite de que los colegas resuelvan la recusación del otro juez, Jiménez Uriburu, los deja en minoría, es decir, quedaba solamente el juez Basso para resolver. Por eso es como que el tribunal de algún modo se ve en la obligación de resolver la recusación de Gorini, que la rechaza en límine, porque si mal no conocía a través de los medios, él es recusado por unas supuestas reuniones que habría tenido con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ahora bien, todos los jueces y fiscales tenemos reuniones con los ministros de Seguridad. Yo personalmente he tenido reuniones con Nilda Garré, con Cecilia Rodríguez, con Patricia Bullrich. Sobre todo en causas que ha tenido que involucran narcotráfico, que involucran bandas, que tienen que ver con eso. Esta semana, no sé si lo ha visto, pero estos días aparecieron unas pintadas que tienen que ver con intimidar a los jueces, ¿no? Son pintadas que están en lugares los más disímiles de la ciudad, que hablan, ahí estamos viendo una que dice, jueces macristas, no jodan con Cristina. Esto ha ocurrido en Paredes, en distintas banderas. Dicen los que saben que muchas de estas banderas se han puesto cerca de donde viven justamente jueces, fiscales y partes involucradas en la investigación. ¿Hay que acostumbrarse a la intimidación de un poder como el judicial, digo, por parte de la política? Lamentablemente sí. Esto me recuerda a los afiches, con los que se había empapelado la ciudad de Buenos Aires, que lo mostraban al padre de mis hijas,
a mi ex marido, al fiscal Nisman, en una foto que con el tiempo, y nunca lo pude decir en los medios, sin duda estaba trucada y estaba compuesta. No voy a negar que tal vez él concurría a algún lugar, como se habló en su momento, bailable, Sí, pero... cuestiones de la vida privada que no... Claro, si bien son cuestiones de la vida privada, lo cierto y concreto es que también los magistrados y funcionarios somos una persona y escindir la moral y la integridad humana del funcionario es muy difícil, con lo cual yo soy de aquellos magistrados y funcionarios que opino que tanto en lo que es nuestra actuación funcional como en nuestra vida privada debemos ser consecuentes y actuar bajo el mismo prisma de valores del deber ser, porque debemos predicar con el ejemplo, ¿no? Uno ha elegido ser un servidor público, ser un magistrado, un funcionario judicial. Esto lo hemos hablado mucho con mi equipo de trabajo cuando fue el momento de la pandemia, que a los jueces federales nos tocaba intervenir en todos los casos de incumplimiento del aislamiento. Y yo he hablado mucho con mi equipo de trabajo, es decir, que nosotros como operadores de la justicia, como servidores públicos que brindamos ese servicio, debíamos cumplir más que nadie con todas estas medidas tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional para evitar la propagación de la pandemia, ¿no? Es como que uno tiene que actuar, claro. Tal vez otros funcionarios de otros poderes del Estado no lo conciben así, evidentemente, porque hemos visto varios casos de funcionarios que no eran consecuentes en lo que entendían que era su vida privada. Bueno, en de realidad... hecho, para ser preciso, usted tuvo durante un tiempito la causa que tenía que ver con Fabiola Yáñez y la foto, ¿no? Que después finalmente pasó, digamos, no la tuvo usted. Sí, no la tuve yo porque además de la industria de las recusaciones y apartamentos, hay un verdadero circuito de lo que se llama el forum shopping. El forum shopping es elegir qué juez va a intervenir en mi caso. ¿Y eso pasó ahí? Hay un principio constitucional que es la garantía de juez natural. Está contemplado en la Constitución Nacional. Establece que nadie puede ser juzgado por un juez distinto de los dispuestos por ley antes del hecho de la causa. Y esto habla de las competencias. Hay competencias materiales y territoriales. Todo delito federal que ocurre en los municipios de San Isidro, Vicente López, San Fernando y Tigre es competencia territorial y material de la justicia federal. Y a su vez hay un sistema de turnos, de fechas. Ahora, ¿qué ocurre en estos casos tan sensibles? Porque muchas veces los medios de comunicación, así como los tres poderes del Estado, digamos, poder ejecutivo, legislativo, judicial, el cuarto poder, que es los medios de comunicación, que, bueno, son formadores de opinión, contribuyen a ciertos artilugios procesales a los que acuden los abogados y magistrados para sortear ciertas investigaciones y sustraerlas del juez natural. Por ejemplo, estábamos hablando de las recusaciones. La recusación del juez Gorini que realiza el doctor Beraldi es en base a una publicación que hace Página 12. ¿Por qué? Porque habla de estas reuniones de Gorini con Patricia Bullrich. Que en realidad estas reuniones se conocen de antes, porque forman parte de todo el informe de audiencias de los ministerios. Claro. Entonces, para que sea procedente y no sea extemporáneo, porque en caso de causal sobreviniente tiene que interponerse dentro de las 48 horas de producida la causal. Y estas reuniones en realidad eran de antigua data. Entonces, Página 12 publica esto, el doctor Beraldi dice, tomo conocimiento, recuso. Ahora bien, yendo al otro tema del que estábamos hablando, vinculado
estábamos hablando, perdón, porque estábamos hablando de esta cuestión que está produciéndose hoy a partir de la foto, las recusaciones, claro, y preguntándote por eso, vos me diste el Forum Shopping. Claro, pero me interesa... Lo que pasó con este caso, lo que está pasando es que muchas veces hay abogados que frente a una publicación mediática radican la denuncia en la Justicia Federal de Capital, cuando claramente es competencia de San Isidro. Y te corre el eje. Y se retiene en la Justicia Federal de Comodoro Pi, se planta bandera ahí, y después se declaran incompetente cuando está de turno tal vez otro magistrado que es más conveniente por sus posturas a las necesidades del poder político de turno. Hablando de eso, bueno, voy a cometer una infidencia. Viniendo para acá, siempre hablo con mi hija tiene 10 años, le digo, hoy tengo que entrevistar a una jueza federal. Dice, papá, yo quiero ser jueza. Y busqué sus archivos, leí mucho de las notas que usted ha dado y nunca contó cuándo soñó con llegar a la posición que llegó, digo, la de jueza federal, que es algo que en cualquier país es aspiracional y es un orgullo. ¿Cómo fue ese camino? Bueno, la verdad es que a los 10 años soñaba con, primero, ser abogada penalista por una serie muy antigua, Petrocelli, que era el abogado penalista. Somos jóvenes, pero la vimos. No, bueno, yo ya tengo 53 años, así que sí, veía a Petrocelli, era como mi ídolo. Defendía siempre personas inocentes y causas justas y tuve la oportunidad de cumplir ese sueño porque fui durante bastante tiempo defensora oficial de juicio oral criminal. Pero ahí me di cuenta que, bueno, la mayoría de las personas que me tocaban defender no eran inocentes, pero bueno, yo estaba tranquila cumpliendo con mi deber de garantizar su derecho de defensa en juicio. Y jueza siempre soñé con también poder llegar a la magistratura, lo veía como algo bastante inalcanzable, porque mi familia no es de carrera judicial, pero la verdad es que era algo que para mí era bastante importante. En un principio de la carrera me lo planteaba civil o penal, porque bueno, yo soy hija de padres divorciados, sufrí en mi niñez un divorcio bastante traumático, acompañando a mi mamá a entrevistarse con el abogado y veía lo importante que era su trabajo para que resolviera el problema que estábamos viviendo mi hermana y yo, que éramos menores. Y la verdad es que yo creo que los grandes olvidados del sistema judicial son los menores, son las personas más vulnerables y las víctimas de distintos tipos de delitos, como así también de accidentes de cualquier naturaleza, que son personas que no eligieron voluntariamente estar ahí, y si están ahí es porque el Estado ya les falló en su deber de darles seguridad, de darles prevención, y después les vuelve a fallar frente a un sistema judicial que no los escucha, que no los atiende, no los entiende, les da la espalda porque la víctima suele ser molesta, pero si usted le pregunta a la mayoría de las víctimas si ellos consideran que los fiscales representan sus intereses, y probablemente le digan que no, porque lamentablemente el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal está muy politizado y así es muy difícil de trabajar. Usted me hablaba de las pintadas y la verdad es que los condicionamientos, las intimidaciones están a la orden del día. Nosotros la hemos sufrido lamentablemente durante todo el 2015 con toda una campaña de desprestigio que hubo y que fue bien conocida por todos. Pero de otra parte, esto que le decía, los apartamientos, las recusaciones, yo misma fui víctima de esta situación, de estas estrategias. Cuando uno investiga el poder de turno, a mí me pasó, yo llevo 16 años en el ejercicio de la magistratura, soy juez desde el año 2006 y nunca me habían apartado. Me apartaron en diciembre del año pasado, después de todo un año que se hizo la recusación a mi respecto de una causa en la que me encontraba investigando a un fiscal provincial
a sus funcionarios, a sus más directos colaboradores y a una veintena de policías bonaerenses de alta jerarquía, de las DDI, las delegaciones de drogas ilícitas de Quilmes, de La Plata, de Tigre, y me han recusado por un motivo procesalmente sumamente cuestionable, ¿no? Nunca había sido apartada por una razón así. Incluso lo que ocurrió ahí es que yo rechacé la causal, siendo que al principio de esa investigación yo misma me había apartado porque había un informante que decía cosas terribles sobre mi persona a raíz del tema familiar que vivimos y lo vinculaba con el tema Nisman. Y cuando yo me excuso, en el año 2019, el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, el doctor Marcelo Fernández, me sostiene a cargo de la investigación. Me diga, no, usted debe investigar. Investigo, avanzo, llego a la detención, al procesamiento con prisión preventiva de funcionarios policiales que debían investigar al narcotráfico, pero que eran socios del narcotráfico. Y puedo hablar en estos términos porque ya fui apartada, ¿no? Proceso también con prisión preventiva a los secretarios, funcionarios dependientes del fiscal Escapolán, fiscal de San Isidro, puesto por el doctor Novo, a cargo de la UFI especializada en materia de narcotráfico, que en realidad... Y ahí la recusan. Claro, me recusan 2 letrados con aceitados contactos políticos. Uno de ellos había sido funcionario del Ministerio de Seguridad durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal. Los abogados, bueno, que tiene este fiscal provincial, uno de ellos fue jefe de gabinete del señor Ritondo, y también durante su gestión en el Ministerio de Seguridad. El otro de los letrados fue asesor de Monzó. Y bueno, ellos me ellos me habían recusado, me recusan los abogados del secretario, un doctor Cuesta. Ahí el presidente de la Cámara de San Martín me mantiene, pero van a casación. Y en casación, el doctor Mariano Boriski, también con un pronunciamiento inédito, declara la nulidad de la resolución de la Cámara de Casación que me confirma a cargo de la investigación, porque dice que no está lo suficientemente fundada. Sí, es otra historia, ¿no? Vuelve a la Cámara de San Martín, la Cámara de San Martín me vuelve a confirmar, interpone nuevamente casación y Boriski vuelve a declarar la nulidad. Es como, tomá la voz, dámela a mí, interín. Sí, eso es lo que no nos gusta de la justicia. Un año transcurrió y encima el doctor Boriski en el último pronunciamiento dice, bueno, la devuelvo para que de una vez por todas se resuelva y se evite este dispendio jurisdiccional innecesario. No, es parte de esta realidad, ¿no? Y fue muy clara. Inédito, igual hubo interín, comentarios, imagínese, de distinto tenor, tratando de echar un manto de sospecha sobre el quehacer judicial, diciendo que, bueno, había visto un lobby de la política, del masismo, es lo que uno ve de Malena Galmarini en la Cámara de San Martín, que a mí no me consta, pero lo cierto y concreto es que yo fui apartada de esa investigación, a los 6 meses soy apartada de otra investigación en la que venía a cargo hacía 3 años, cambian de abogado, también un asesor de seguridad de Ritondo, el doctor Marcelo Rocchetti, me recusa en una causa de lavado de activos contra un representante de fútbol. Ahí uno, cuando uno se mete en esta parte, y la verdad que pasaría la noche siguiendo hablando de estas causas y demás, pero lo concreto es que quería agradecerle su visita aquí, seguir charlando con usted. Usted sabe que las puertas están abiertas sobre todo para gente honesta, como es su caso, y también, ¿no?, que ojalá se haga justicia por el magnicidio, como ha dicho usted en su última entrevista, de